Hola, buenas tardes a todos y todas. Va primero el alcalde a decir unas palabras de bienvenida a todos y luego vamos a seguir por parte de la Comisión de Festejos. Muy buenas tardes, muy breve porque lo importante viene ahora. Y es prestoso ver una vez más el Prau del Pote con tantísima gente. Y precisamente los pregones y uno de los actos más prestosos que uno tiene como alcalde, porque simplemente a lo que me voy a dedicar es a desear unas buenas fiestas, que lo paséis todos muy bien, todos y todas, un viva el Pote y sobre todo felicitar en primer lugar a esta maravillosa corte, a la reina y a las dames de las fiestas del Valle de Santa Bárbara del Pote, porque hay que reconocer que y algo que se está perdiendo en todas las fiestas. Ya está deseándose de elegir a la reina y a las dames, y aquí lo mantenéis, con lo cual también de felicitar una vez más a la Sociedad de Festejos. Y sobre todo hoy recibir a Fruela, al amigo Fruela. Voy a volver a felicitar a la Sociedad de Festejos El Pote por todo lo que hacen o todo lo que hacéis a lo largo del año. Y además, un gran aplauso para ellos. Porque además consiguieron algo que nosotros llevamos 3 años, yo personalmente, sabe Fruela, que llevo 3 años sin conseguir, que Fruela viniera a un acto organizado por el ayuntamiento, porque el hombre tiene tanta actividad, está por todo el mundo, que ya era difícil concretar el día en el que pudiera estar aquí, con lo cual es una gran satisfacción poder estar hoy aquí en este acto en el que es pregonero Fruela. Y además quiero descubrir algo que nos une, que yo tengo muy especial cariño desde hace muchos años, y algo emotivo, ¿sabe? Que algunas veces que yo estaba con mi madre en casa, digo yo, llamamos a Fruela, y hablaba mi madre estando mala con Fruela y valía muchísimo, con lo cual aquí públicamente, delante de todo el mundo, muchísimas gracias Fruela por lo buena persona que es, y deseamos de todos los que estamos aquí lo mejor en esa carrera artística y periodística que tienes. Con lo cual, lo dicho, que tengáis unas buenas fiestas del Pote, viva el Pote, y cedo la palabra a la Sociedad de Festejos. Bueno, muy buenas a todos y todas de nuevo. Vamos a entamar desde la comisión un año más esta fiesta, porque vaya fin de semana que nos espera. Estuvo dando malo durante semanas hasta hoy, prácticamente ayer. Parece que vamos a tener algo de suerte y de momento no llueve. Esperemos a ver. Porque después de un verano, que igual fue el más caluroso del siglo XXI, tiene que tocarnos a nosotros que llueva. Pero bueno, o sea, tuvimos una foguera en una plena época de ola de calor, que hasta se cancelaron fogueres. Nosotros fuimos más chulos y hicimosla antes y entonces pudimos. Pero bueno, seguimos así. Así que aunque llueve, truena, nieve o cae una granizada, nosotros seguimos para adelante. Porque si algo caracteriza esta fiesta, y que podrá faltar sol, pero no va a faltar ganas para ella. Y seguimos para adelante hablando de fiesta. Este año en la minería estamos con los del 42, para adelante. Entonces pedimos a todos los familiares y socios que, para facilitaros un poco más, que nos digáis de qué año nació la gente que te cercana ahí, porque a nosotros cuéstanos un triunfo poder encontrar esa gente. Y como cada año también tenemos que hacer un hueco a los que ya no están aquí, a los fallecidos socios, homenajeados, y por supuesto a quien fue este año el que nos falleció, el único Pote de Oro, que fue mujer. Porque una fiesta también es memoria, y es importante de la gente que lo hizo posible para que nosotros hoy sigamos aquí delante de todos vosotros.
Y si algo de cada año nos demuestra que esto cree, y la propia cabalgata, que cada año tenemos más gente, más ánimo y más imaginación. Y este año hubo esta nieve, y ahí dice Tania que somos como los Michelin Cross Climate, o sea, valemos para todos los terrenos y todos los climas. Y entonces también tenemos que hablar del portfolio, porque este año, podemos decirlo sin miedo, lleva una auténtica obra maestra. No oye por echar flores, señoritas y señores, porque detrás hay muchísimo trabajo, de mucha gente. Pero si hay que señalar a alguien en especial, y Fredo, que fue el que maquetó íntegramente el portfolio de 2026. Porque puede decirse que la maquetación fue la hostia. Este año además, bien con novedades el portfolio. Vamos actualizándonos y modernizándonos. Hay códigos QR donde podéis escanear y ver los vídeos de las entrevistas a los homenajeados, ver vídeos del pregón anterior, ver ciertas cosas que los más jóvenes están acostumbrados a ellos, los ya no tan jóvenes funcionen también con el móvil, y entre esas dos generaciones tienen que ayudar a los no tan jóvenes para que lo puedan ver también en el móvil. También hay que hacer hincapié en las fotos e historias que nos mandáis todos, porque yo, a nivel personal, para mí este portfolio es muy especial. Nótase que está hecho por nosotros, y las historias que nos mandáis y las fotos fae que todo tenga sentido. Y hablando de historias, tengo algo que decir del portfolio del pote, que siendo yo de Veró, no hay fotos de la comida de Veró, de la única comida que no hay del Valle y de la mía. Pero bueno, pido disculpas, porque encima, como cerremos el 1 de junio el portfolio, pues no olvidóseme meter del año pasado, y encima no metí las de este. Para ello que bien habrá de compensar, yo lo siento. Mataime el martes. Mataime, si queréis mataime el martes, porfa, que este fin de tengo un poco complicado. Miércoles. Y no podemos olvidar que un año más tenemos a las damas y a las reinas. Sí, este año, bueno, la tradición de reinas y dames había olvidado un poco, y el año pasado, por votación, decidimos recuperarla. Este año tenemos de dama de honor a Yalga, de la Cruz, y hermana de John, fía de la pregonera del año pasado, y bueno, la chuleta que nos pusieron aquí y es nieta de Ana y Isidoro. Chula. Lo siento por hacer Veró protagonista, ya lo que hay, porque la siguiente dama llenó a de Veró, fía de Mariano y Begoña, nieta de Fredo y Lenita. Adelante. Y bueno, para finalizar, tenemos a la reina, que también me cae un poco cerca porque soy algo de la nieta. Entonces, puede subir Victoria, fía de Santi e Inés, y nieta de Esther y Francisco.
Diz que va a charrar algo. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que habrá un nombre del estrés cuando digo que nos da mucha ilusión estar aquí celebrando el inicio de las fiestas que tanto cariño ellos tenemos. Que es un orgullo ver el pueblo lleno de gente, de alegría y de reencuentros en estos días tan especiales. Y nada, tan solo desearos muy felices fiestas, que lo disfrutéis mucho con familia, amigos y seres queridos y que lo paséis también como sabemos aquí. Pues a Santa Bárbara y pues al pote. Bueno, cada año vamos un poco más, conseguimos un poco más y también siempre pedimos un poco más, porque el que no llora no mama. Por un lado, sí que agradecemos al ayuntamiento, subvenciones, el cajón, limpieza, apoyo en general, pero sabemos que hay ayuntamientos arrimados que, bueno, tienen 150.000 euros de presupuesto para festejos. Sabemos que San Martín no puede llegar a eso, pero quizás para el tema de las fiestas, la cultura que tenemos en la zona y toda la diversidad en el pequeño concejo que es San Martín de Aurelio, siempre vamos a pedir algo más. Muchas gracias. Bueno, para todo este trabajo que tenemos, nosotros somos la comisión y también el Gabitu, que anden por ahí porque nunca quieren salir. Y también damos las gracias al Alcampo, al Más y Más, a la Caja Rural y a quién más. El Alcampo siempre dona para los nenos pequeños, para el tema de la pintura y los juegos. El Más y Más este año ya visteis lo que acudisteis en la foguera, que dio vale para gastar, que estuvo bastante bien. Las bolsas de los bollos nos Sí. regalan este año. Y Caja Rural, pues la verdad que también da apoyo con publicidad y demás.